Hola a todos. Hoy vamos a meternos de lleno con uno de esos códigos que, la verdad, suelen dar más de un dolor de cabeza, el P2502. Si esta lucecita se ha encendido en el coche, que no cunda el pánico. Vamos a desgranarlo juntos paso a paso para que quede súper claro qué está pasando y, sobre todo, cómo ponerle solución. La escena es la típica, ¿a que sí? Vas conduciendo tranquilamente y, de repente, ¡zas! Ahí está. Una luz de advertencia que no estaba antes se enciende en el cuadro. Es una de esas situaciones que pone nervioso a cualquiera, pero en realidad no es más que el coche diciendo «Oye, eche un ojo aquí, que algo pasa». Muy bien, vamos al grano. Ese código, el P2502, no es un mensaje cualquiera. Si lo traducimos al idioma de la calle, el coche nos está diciendo básicamente que el voltaje de su sistema de carga, su latido eléctrico, está por los suelos o por las nubes. No es un aviso sin más, es una señal bastante clara de que algo importante no va como la seda. Entonces, ¿quién tiene la culpa de todo esto? Pues como en una buena peli de misterio, tenemos a nuestros sospechosos habituales. Vamos a ver cuáles son los componentes que casi siempre están detrás de este código de error. El sospechoso número 1, y el más común con diferencia, es el alternador. Hay que imaginárselo como la central eléctrica del coche. Su misión es generar la corriente para mantener la batería a tope y que todo lo demás funcione. Si empieza a flaquear, el voltaje cae en picado y claro, el coche da la voz de alarma. Nuestro segundo sospechoso en la lista es la batería. Y ojo, no solo sirve para arrancar. Es el almacén de energía, la despensa del coche. Una batería que ya tiene sus años o que está dañada simplemente no es capaz de guardar la energía que le manda el alternador. Así que, aunque el alternador esté perfecto, si la batería no hace su trabajo, el sistema se entera y se queja. Y por supuesto, no nos podemos olvidar del cableado. Es como el sistema circulatorio del coche. Un cable que esté suelto, oxidado o medio roto es como tener una arteria atascada. La electricidad no llega bien del alternador a la batería y eso provoca una caída de voltaje de manual. A veces el problema es un poco más rebuscado, aunque no es lo habitual, un regulador de voltaje que se ha vuelto loco o un fallo en el PCM, que es digamos el cerebro electrónico del coche, también pueden generar este código. Son los culpables menos probables, pero hay que tenerlos en cuenta. Vale, ya tenemos la lista de sospechosos. Pero ¿cómo se nota esto en el día a día? El coche nos va dejando pistas y suelen ser bastante evidentes. La señal más directa, está claro, es el chivato en el cuadro de mandos. Pero hay más y hay que estar atentos. Si el motor se apaga de golpe, si las luces de repente parecen velas, o si la radio o las ventanillas empiezan a hacer cosas raras, no son fallos sin conexión, son síntomas clarísimos de que el sistema eléctrico está pidiendo ayuda a gritos. Y ahora viene la parte clave, el diagnóstico. Porque empezar a cambiar piezas sin saber qué pasa es la forma más rápida de tirar el dinero. Un buen profesional sigue un método. Vamos a ver cómo es ese proceso lógico para dar con el problema de verdad. Antes de ponerse a medir, hay que saber qué números buscamos. Y estos son la clave de todo. Con el motor apagado, una batería sana tiene que estar sobre los 12,6 voltios. Pero la prueba de fuego viene al arrancar. El voltaje debe subir sí o sí a un rango de entre 13,8 y 14,5 voltios. Si no lo hace, bingo. Ya tenemos la primera pista gorda. Aquí el orden es fundamental. Se empieza siempre por lo más sencillo, lo más obvio. Una inspección a ojo, hay óxido en los bornes, están los cables bien apretados, después multímetro en mano y hacer la prueba de voltaje. Lo siguiente es el alternador, cómo está la correa, se oye algún ruido raro, y luego el cableado. Solo, y repito, solo si todo esto está correcto, se empieza a pensar en un problema del PCM. Es un proceso de ir descartando, de lo fácil a lo difícil. Seguir estos pasos no es una manía, es la mejor forma de evitar los errores más tontos, que al final son los que más cuestan en tiempo y sobre todo en dinero. Vamos a ver qué es lo que nunca se debería hacer. El error número 1, el clásico de los clásicos, es empezar a cambiar piezas, el alternador, por ejemplo, sin tener un diagnóstico claro. Se puede gastar un dineral para acabar descubriendo que el problema era un simple borne sucio. La práctica correcta es siempre la misma. Primero diagnosticar, luego verificar las conexiones y, por supuesto, hacer las mediciones de voltaje. Parece de sentido común, pero es el fallo más habitual. Bueno, hemos visto las causas, los síntomas, el diagnóstico, pero falta la pregunta del millón. ¿Es para tanto este código P2502? La respuesta corta es un sí rotundo. Y el motivo es así de sencillo. No estamos hablando de una pequeña molestia. Un sistema de carga que falla es una bomba de relojería. El coche se podría parar en seco en mitad de la autopista. Y eso, seamos claros, es un riesgo de seguridad muy serio. Por eso hay que tenerlo claro. Ignorar este código es una idea malísima. El riesgo de que el motor se pare en marcha es real. Además, un problema de voltaje puede crear un efecto dominó, fastidiando otros componentes carísimos como la propia batería, el alternador o hasta el PCM.
En resumen, cuanto más se espera, más gorda será la factura. Así que, como reflexión final, la próxima vez que se encienda un testigo, en lugar de agobiarse, quizás se pueda ver de otra manera. Es un mensaje, una oportunidad para escuchar lo que el coche necesita antes de que una tontería se convierta en un problema mayúsculo. Porque al final, estas señales no son otra cosa que el coche intentando comunicarse.